Segunda parte del tema de Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la materia Conceptos, Sujetos y Actos de Comercio. Comenzamos con la segunda parte. Es un placer compartir con ustedes, compañeros, la segunda parte del tema Sociedad de Responsabilidad Limitada. Antes me gustaría ofrecerles una breve referencia histórica. Ya sabemos que históricamente las instituciones del derecho positivo mercantil han sido, por lo general, meras codificaciones de usos y costumbres, observadas por los comerciantes con antelación a su incorporación en la ley. Pero es importante mencionar que la sociedad de responsabilidad limitada no responde a este esquema histórico, por lo contrario, es una creación de los juristas destinada a satisfacer las necesidades de las empresas medianas y pequeñas, que requieren tanto una base capitalista, parecida a la de la anónima en cuanto a las limitaciones de responsabilidad de los socios, como una base personal de confianza entre ellos. Segunda parte del tema Sociedad de Responsabilidad Limitada. Libro de socios. La sociedad debe de llevar un libro de registros de socios que estará al cuidado de los gerentes y podrá ser consultado por quienes comprueben tener un interés legítimo en hacerlo. En él se inscribirá el nombre y domicilio de cada uno de los socios, con la indicación de sus aportaciones y transmisiones de las partes sociales. El tema de sociedad de responsabilidad limitada. La administración estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Tienen el carácter de representantes legales de ella y pueden realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. Dicho de otro modo, ¿qué son los gerentes? Los gerentes los podemos definir como órganos encargados de la gestión de los negocios sociales y de la representación de la sociedad. Los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada son órganos primarios de la administración. ¿Por qué? Porque entre ellos y la asamblea de socios no se interpone ningún otro órgano, como sucede con los gerentes de la sociedad anónima, a quienes la doctrina califica como órganos secundarios, toda vez que dependen del Consejo de Administración. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, pero si el contrato social lo exige que obren conjuntamente, se necesitará unanimidad. Ya hablando de los gerentes, falta definir quién designa a los gerentes. Es importante, después de constituida la sociedad, corresponde a la asamblea de socios designar o destituir gerentes, en el supuesto de que el nombramiento recaiga en personas extrañas a la sociedad. Los socios que hayan votado en contra de su designación tendrán derecho de separarse. El nombramiento de los gerentes debe inscribirse en el Registro Público de Comercio para que sea eficaz frente a terceros. Siguiente punto. La Asamblea de los Socios. La Ley General de Sociedades Mercantiles la define como el órgano supremo de la sociedad. En consecuencia, es competente para decidir sobre todos los actos y operaciones que legalmente realice o pretenda realizar la sociedad. Por supuesto, esto significa que la Asamblea no podrá acordar, ratificar actos u operaciones que afecten los intereses de los acreedores, de los socios y de terceros en general. Un dato interesante sobre la Asamblea de Socios es que, por mandato legal, la Asamblea debe de reunirse en el domicilio de la sociedad, excepto cuando la totalidad de los socios manifieste su conformidad en reunirse en un domicilio distinto. Sin estos requisitos, las resoluciones de las asambleas celebradas fuera del domicilio social no serán válidas. Eso es importante. Para realizar una convocatoria, corresponde a los gerentes convocar a las asambleas. En caso de que no fuera así, los socios que representen más de la tercera parte del capital social también estarán facultados para convocar a la asamblea. Las convocatorias deberán contener la orden del día
y se harán por medio de cartas certificadas con acuses de recibo, dirigidas a cada socio por lo menos con 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Entre las facultades de las asambleas está designar en su caso el Consejo de Vigilancia. Cabe mencionar que este órgano, de no estar constituido en el contrato social, simplemente no existe, no es obligatorio. Resolver la división y armonización de las partes sociales, decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social, decidir sobre la disolución de la sociedad, modificar el contrato social, nombrar o remover gerentes, como ya se había mencionado en la parte de los gerentes. Comenzaremos con la parte del derecho de los socios. Solo haré una breve acotación. Pueden ser socios de la sociedad de responsabilidad limitada todas las personas jurídicamente capaces de contraer cualquier contrato de sociedad, incluida por supuesto las personas morales. Empezaremos con los derechos patrimoniales. Uno de los derechos de los socios es el derecho a las utilidades. Debe de ser proporcional a las aportaciones de los socios. Otro puede ser el derecho al haber social. Otro de los derechos de los socios sería el derecho a ceder las partes sociales. Una de las características de la sociedad de responsabilidad limitada son sus matices personalistas. Este derecho, la cesión de partes, puede estar sujeto a restricciones. En ciertos casos puede ser más severa que la sociedad colectiva o la comandita. Para que los socios puedan ceder sus partes sociales, se requiere el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital. Si la cesión se autoriza en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán derecho de preferencia. Para terminar con los derechos patrimoniales de los socios está el derecho a percibir intereses constructivos, el derecho a percibir beneficios preferentes. Ahora pasaremos a los derechos de consecución o derechos corporativos. Entre ellos está el derecho de voto. El derecho de voto consiste en la facultad de participar en las decisiones de la asamblea. Derecho al voto, gozando uno por cada 1,000 pesos de su aportación o múltiplo de esta cantidad, que se hubiere determinado, salvo lo que el contrato social establezca sobre las partes sociales privilegiadas. Entre otros derechos de consecución está el derecho a la información de los socios. Los socios tienen derecho a exigir semestralmente por lo menos la cuenta de la administración, derecho de vigilancia y denuncia. Los socios tienen derecho a designar un órgano de vigilancia únicamente cuando así lo establezca el contrato social. Para la disolución de la sociedad de responsabilidad limitada se producirá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Por la expiración del término fijado en el contrato social. 2. Por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado. 3. Por acuerdos de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de intereses se reúnan en una sola persona. Por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Les agradezco mucho por su atención.